Capítulo 1. Sombras del pasado. El teléfono sonó pasada la medianoche, rompiendo el silencio que se había instalado en el despacho de Antonio Campo. Había pasado las últimas horas revisando documentos de un caso rutinario, pero el tono urgente al otro lado de la línea le hizo dejar caer la pluma. «Campo, tenemos un problema», dijo la voz grave de Ramiro Torres, entrecortada por el ruido de la lluvia al otro lado. «Es Lucía. Han encontrado su cuerpo». Antonio se quedó inmóvil por un instante. Ese nombre, Lucía, golpeó algo en su interior que creía enterrado. Su mente intentaba procesar las palabras mientras su mirada se desviaba hacia la ventana, donde los relámpagos iluminaban la ciudad dormida. No hacía falta que Torres diera más detalles. Por la forma en que lo dijo, ya sabía que no sería solo un caso más. Y sabía también que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del despacho de Antonio Campo, difuminando el contorno de los edificios en el horizonte. La ciudad parecía envuelta en un manto gris, como si compartiera el duelo de aquella tragedia que había sacudido a Santa Marta. Dentro del despacho, el sonido del reloj de pared marcaba el paso del tiempo con una monotonía inquietante, mientras Antonio hojeaba el expediente del caso más complejo que había enfrentado en años. Sobre la mesa, entre papeles desordenados y un vaso a medio llenar de whisky barato, reposaba una foto de Lucía Gutiérrez. Su rostro, joven y sonriente, lo observaba desde el pasado, como un espectro que se negaba a desaparecer. En aquella imagen, Lucía irradiaba vida. Su piel blanca brillaba como porcelana bajo la luz del sol, y sus rizos rubios caían con un desenfado que parecía desafiar las reglas del tiempo. Sus ojos café escondían un universo de misterios, y su elegancia, incluso en la sencillez, la hacía destacar entre las multitudes. Ella había sido más que un amor pasajero para él. Había sido un huracán que transformó su mundo en la juventud y ahora, desde la muerte, volvía a sacudir su existencia. El informe forense era un desfile macabro de detalles. Habían encontrado el cuerpo de Lucía en la bañera de un hotel barato en las afueras de la ciudad. El ácido había sido insuficiente para borrar su identidad, dejando rastros que delataban una muerte brutal. Pero lo que más perturbaba a Antonio no era la violencia del crimen, sino el nombre que aparecía como principal sospechoso: Marco Herrera. Marco no era un desconocido para Antonio, aunque tampoco podía llamarlo un amigo. Sabía de él por los rumores, los escándalos y las sombras que lo perseguían como una maldición. Médico cirujano de impecable destreza, Marco había alcanzado la cima de su carrera como director general del Hospital General de Bogotá. Pero 5 años atrás, una acusación devastadora lo había derribado: tráfico de órganos. Aunque las pruebas nunca fueron suficientes para condenarlo, el juicio público fue implacable. La presión lo obligó a dejar la capital y buscar refugio en Santa Marta, donde había intentado rehacer su vida trabajando en una prestigiosa clínica privada. A pesar de los años, el nombre de Marco Herrera seguía evocando susurros en los pasillos del poder. Era un hombre que caminaba en la delgada línea entre la redención y la condena. Alguien que podía ser tanto víctima como verdugo. Y ahora estaba acusado de haber asesinado a Lucía, desmembrándola con la precisión que solo un cirujano experimentado podría lograr. Horas más tarde, el teléfono de Antonio vibró, rompiendo el silencio del despacho. La pantalla mostraba el nombre de Marco Herrera. Él dudó antes de responder. Finalmente, deslizó el dedo sobre la pantalla y contestó. «Herrera», dijo con voz contenida, sin rastro de emoción. «Antonio, necesito tu ayuda», respondió Marco al otro lado de la línea. Su voz, normalmente firme y controlada, estaba teñida de desesperación. Antonio tomó aire, cerrando los ojos mientras apretaba con fuerza el puente de su nariz. El caso ya era complicado, y defender a alguien como Marco solo lo arrastraría más profundamente en un lodazal del que podría no salir.
¿Por qué yo, Marco? Sabes que este caso es un suicidio profesional para cualquiera. Porque sé que no tienes miedo, Campo. Eres el único que se atrevería a enfrentar lo que hay detrás de esto. No fui yo quien mató a Lucía, pero todos quieren que lo parezca. El peso de esas palabras cayó sobre Antonio como una losa. Se levantó de su silla, caminando hacia la ventana mientras miraba la lluvia que caía sin tregua. Si acepto este caso, Herrera, necesito la verdad. No puedo trabajar con mentiras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, quebrado solo por la respiración entrecortada de Marco. Conocí a Lucía hace años, mucho antes de que tú la conocieras, confesó finalmente. Su voz era un susurro, cargada de culpa y algo más, algo que Antonio no pudo identificar de inmediato. Fue más que una colega para mí, pero cuando se involucró con Carlos Aguirre, supe que estaba en peligro. Traté de advertirle, pero no me escuchó. El nombre de Carlos Aguirre encendió una alarma en la mente de Antonio. Aguirre era un empresario con una fachada impecable, pero los rumores sobre su participación en redes de narcotráfico y corrupción eran imposibles de ignorar. Si Lucía había descubierto algo sobre él, eso explicaría su trágico final. ¿Por qué te incriminan a ti?, preguntó Antonio, directo al punto. Porque soy un blanco fácil. Mi reputación nunca se recuperó después del escándalo del hospital. Para ellos, soy el villano perfecto. En ese momento, el sonido de la puerta principal interrumpió la conversación. Antonio miró hacia el pasillo mientras se acercaban pasos rápidos. Era Milady, su socia y confidente. Traía un expediente en la mano y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y urgencia. ¿Todo bien, Antonio?, preguntó lanzándole una mirada inquisitiva mientras dejaba el expediente sobre el escritorio. Hablaremos en un momento, Milady. Es Marco Herrera. Necesita que lo defienda, respondió mientras tapaba el micrófono del teléfono. Ella arqueó una ceja y cruzó los brazos. El cirujano caído en desgracia. Esto huele a problemas, Antonio. Antonio le hizo un gesto para que esperara y volvió al teléfono. Está bien, te visitaré mañana en la cárcel. Prepárate para decirme todo. Si descubro que me ocultas algo, estarás solo en esto. Colgó y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Milady se sentó frente a él, abriendo el expediente que traía consigo. Tenemos más que problemas. Esto podría meternos en un lío con las altas esferas de la ciudad. Pero también es la clase de caso que define carreras, dijo, observándolo con detenimiento. ¿Estás listo para enfrentar esto? Antonio exhaló profundamente, mirando la foto de Lucía en el expediente. El rostro de la mujer que había amado en su juventud ahora lo perseguía desde la muerte, exigiendo respuestas. La tormenta afuera arreciaba, como un presagio de los días oscuros que se avecinaban. Antonio Campo sabía que este no era un caso común. Era una invitación a entrar en las sombras más profundas del poder, la corrupción y el crimen. Y esta vez no había escapatoria. El día avanzó mientras Antonio y Milady trabajaban en silencio, revisando documentos y conectando piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a revelarse. Milady, siempre pragmática, no ocultó su preocupación. Esto no es solo un caso complicado, Antonio. Es personal, lo veo en tus ojos. Antonio asintió, aunque no respondió de inmediato. Sabía que ella tenía razón. Este caso lo arrastraría a enfrentar su propio pasado, y no estaba seguro de si saldría intacto del otro lado. La foto de Lucía seguía ahí, sobre la mesa, como un testigo silencioso de lo que estaba por venir. Si te gustó este capítulo, el siguiente te gustará el doble. Nos escuchamos el próximo domingo. Sígueme y comenta qué tanto te ha gustado esta excitante historia de suspenso, drama y justicia. ¿Crees que Antonio podrá con todo lo que se viene?